A partir del 1 de enero del próximo año, las pymes deberán adoptar obligatoriamente las normas contables IFRS, una situación que ya ha sido adoptada por las grandes sociedades anónimas abiertas, pero nos cabe, por supuesto, la duda y curiosidad de cómo se dará este proceso para la mediana y pequeña empresa. Para eso vamos a conversar en esta entrevista con el socio principal de la auditora JMA, Jorge Melillán. Jorge, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Un placer, Nicolás. Bueno, vamos con esta adopción que tendrán que hacer las pymes de las normas IFRS. Algo ya se está llevando, como decía, en las grandes empresas, pero cabe, y esta va a ser la primera pregunta, la duda de si están preparadas las pymes para poder tomar estas normas contables internacionales. ¿Cómo es la situación de las pymes para esto? A ver, el proceso de las pymes para implementar IFRS, yo diría que no discrepa mucho de lo que pasó cuando las grandes empresas comenzaron a hacer esto. Hoy día yo podría decir que existe la misma incertidumbre que existía en esa época. Existe a su vez el mismo desconocimiento de las normas, pero la gran novedad es que debiera ser un proceso mucho más fácil, puesto que las pymes, que son entendidas como las pequeñas y medianas empresas, tienen la posibilidad de implementar esto en base a una norma mucho más simplificada. Y que para mí está mal dicho el nombre, se llama IFRS para pymes, debería ser IFRS para empresas no reguladas. Esta norma es mucho más simple. ¿En contenido, en la información que tienen que entregar? En contenido, en exigencia, en cantidad de requerimientos, y lo que haría que el proceso debiera ser un poco más simplificado. No obstante, como pasa en todas las empresas, como todavía tienen plazo hasta el 1 de enero, todavía no se nota ese grado de rapidez que debieran estar ya pensando en cómo hacer este plan de implementación. Porque también depende mucho de las pymes, obviamente, la complejidad que muestra cada una de las empresas. Son culturas distintas, son organizaciones distintas, son tamaños distintos. En ese proceso, ¿ha habido una adopción más o menos, podríamos decir, rápida en general de las compañías? En términos generales, aquellas empresas que por ese motivo están obligadas a entregar alguna información, como por ejemplo, son las pequeñas empresas que tienen que entregar su estado financiero a la banca. ¿Para qué? Para obtener crédito, para una línea de crédito. Ellas ya están trabajando en esto, de hecho han comenzado todo un proceso de capacitación a su personal. Nuestra firma, por ejemplo, ha estado en el último tiempo siendo líder en este tipo de entrenamiento. Es más, en los próximos días vamos a dar un seminario global donde vamos a explicar esto y haría que efectivamente estas empresas ya están tomando las riendas para poder adoptar este proceso. Hablábamos fuera de cámara de los cambios que también involucra, por ejemplo, y esa era la gran incertidumbre que generan estos cambios de norma, que son los costos que tienen que asumir las compañías, por ejemplo, en infraestructura técnica, tecnológica, también en personal. ¿Ha habido un gran cambio, por ejemplo, en estos ámbitos, finalmente que llegan a hacer el costo adicional que tiene que tomar la empresa? Sí, a ver, sería mentir decir que no hay costos de por medio. Sí, efectivamente, implementar un proceso de IFRS va a significar costo. Ahora, lógicamente, el costo involucrado para una empresa de menor magnitud a las que ya están debiera ser notoriamente menor. Así es. Y esto se concentra básicamente en especializar a su misma gente del departamento contable en esta nueva norma, porque la norma para pequeñas empresas no es tan distinta a lo que uno está acostumbrado a hacer hoy día. Tiene muchas diferencias, pero lógicamente pero la esencia es más realmente lo mismo. Esto significa sí que en algunas empresas ha significado profesionalizar un poco el departamento, puesto que algunos contadores que son más antiguos han quedado fuera de este nuevo proceso de implementación. Por otro lado, los cambios en los sistemas de información sí tienen que haber, pero como las empresas medianas no ocupan grandes ERP, la implementación o el mejoramiento de su sistema es mucho menor. Y por ende significa que pueden acoplar su sistema a esta nueva normativa, pero con menos inversión que la que se requirió en su momento para las empresas abiertas. Y por ejemplo, exteriorizar este tema. ¿Externalizar? Externalizar, claro. Sí, lógico. De hecho, por ejemplo, las firmas hoy día, un gran porcentaje de las empresas tienen su contabilidad externalizada.
Un ejemplo, JMA es dentro de su área de outsourcing contable, lleva muchas contabilidades de pequeñas empresas, lo que ha significado que nosotros tengamos que acoplar nuestro sistema para poder entregar ese servicio. Vámonos con los cambios y principalmente cuáles son las ventajas que va a tener esta adopción de IFRS. ¿Cuál es el beneficio finalmente para las empresas de llevar a cabo y generar estas normas contables internacionales? Okay. Bueno, el primer beneficio se ve en el grado de la transparencia. O sea, hay mayor información. Hay mayor información, hay información más estándar por industria, porque las empresas pequeñas también participan en ciertas industrias. Claro. Por lo tanto, estandarizan toda su forma de entregar la información. Segundo, como esta información se podría decir que es más íntegra, los inversionistas o los financistas confían más en la información que se le entrega a través de los departamentos de contabilidad y por lo tanto acceden a mejores financiamientos y lógicamente a los auditores, a aquellas empresas que son auditadas, también nos dan mayor grado de confiabilidad. Eso por un lado, la profesionalización también era un punto que estuvimos abordando. Totalmente, y eso es lo que yo te decía, que lo más probable es que un gran porcentaje de las empresas pequeñas y medianas tenga que ver cambios en su estructura contable, sobre todo aquellas empresas que han ocupado generalmente criterios más tributaristas que financieros para sacar la información financiera. Eso podría tener también un punto de inflexión con respecto a, por ejemplo, la comparación de resultados entre años anteriores donde se aplicaba la norma anterior, la norma antigua. Claro, y eso lo zanjan incluso las mismas IFRS. ¿Por qué? Porque el primer año de implementación yo tengo que hacer una explicación de cuánto era antes y cuánto es ahora. De tal forma para homogeneizar, digamos, las cifras. Y partir porque generalmente cuando yo implemento la IFRS en el primer año, se generan impactos patrimoniales, positivos o negativos, claro, dependiendo de la norma, y esto hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque los directores, los accionistas, los inversionistas o los financistas necesitan una explicación razonada de por qué de un día para otro, si la contabilidad enrojaba tal patrimonio, ahora arroja esto. Claro, a dónde va el cambio. Entonces podríamos esperar que no sea un inicio de las pymes en estas normas, un inicio complejo, un inicio que podríamos decir con muchas dudas y con mucho miedo. ¿Podríamos descartar de alguna forma eso? Yo creo que aquellas empresas que hacen un plan de implementación podrían zanjar toda esta incertidumbre rápidamente. Es más, aquellas que ya lo están haciendo se han dado cuenta de que en realidad no era tanto el cambio, tanta la necesidad de automatizar, sino que más que nada era adoptar prácticas de contabilidad distintas a las que yo hacía ahora. Así es. Sin embargo, si lo hago a última hora, ahí claramente hay un problema. Pero por lo menos se despeja la incertidumbre y hay un proceso que se está llevando a cabo y eso también es una buena noticia, no solo para la empresa, sino también para los que están mirando atentamente a ellas. Bueno, totalmente de acuerdo. Jorge, te agradecemos mucho esta entrevista y por supuesto a la espera de que todo comience bien para las pymes, un proceso que ya han adoptado por lo menos las grandes empresas y también está bastante más tranquila la situación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes los dejamos ya invitados a una nueva entrevista aquí en DFT.